De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. No por mucho madrugar amanece más temprano, dice un dicho, y nos pasa que madrugamos todos los días y sin embargo nos sigue costando llegar al momento en el que nuestros compañeros y compañeras de la operación técnica nos dicen aire, con todo en su lugar. Nos acaba de pasar de nuevo, pero con los días le iremos agarrando la mano. Bienvenidas, bienvenidos, estamos haciendo un programa más de La Mañana de la Diaria y lo estamos haciendo como siempre con Mariana Cianelli en la otra punta de la mesa. ¿Cómo te va, Mari? Muy buenos días, muy bien. Un jueves lluvioso. Bueno, yo lo definiría de otra forma. ¿Cómo lo definirías? Nuestra primera lluvia desde el privilegio de hacer streaming / radio desde el 10º piso del edificio Artigas de Rincón y 33. Es más lindo ver la tormenta desde aquí. Es un espectáculo. Sí, es un espectáculo. También hay que decir que en este momento capaz que no se ve o no se aprecia la lluvia porque creo que paró un poquito, hay apenas una llovizna. Yo entré hace no mucho, esto de llegar sobre la hora tiene eso, y no estaba lloviendo tan fuerte como hace un rato, pero me parece que la mañana nos puede sorprender en cualquier momento. Sí, totalmente. Estaba lloviendo un poquito yo cuando llegué y ahora creo que paró un poquito. Sí, por eso capaz que ese espectáculo en la ventana, pensando en quienes nos están viendo en este momento, no se aprecia, pero por ahí en algún momento de la mañana tenemos lluvia contra los vidrios. Será bienvenido, dicho con la comodidad del que está bajo techo, sí, cómodamente instalado. Vale decir que lluvia sí, pero no baja temperatura, porque tenemos en este momento 21 grados con 2 décimas. Desde ayer hay una mezcla de humedad con temperatura elevada para la época. Ayer hizo calor, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, y hoy también va a haber una máxima de 23. Me parece que va a estar pesado también. Maggie Correa, en el cierre de Panorama Informativo, mencionaba la vigencia, digamos, de una advertencia meteorológica de color amarillo por persistencia de lluvias abundantes que no afecta a Montevideo, sino que afecta fundamentalmente el extremo este del país, te diría, porque hay ahí agarrada, digamos, una partecita de Cerro Largo, más bien hacia el sur, límite con Brasil, buena parte de 33, todo el departamento de Rocha, una parte ahí más bien hacia el extremo este de Maldonado, y no me llego a dar cuenta si entra La Valleja, pero sacando cuentas o haciendo memoria en todo caso, recuerdo que en los últimos días, cuando se habló mucho del déficit hídrico, se decía que el este y sureste eran las zonas que todavía estaban más rezagadas en términos de llegar a los niveles adecuados de agua para garantizar abastecimiento, actividad productiva. Entonces, en esa zona, en la medida en que esto no venga de la mano con vientos, con fenómenos que puedan generar daños, me parece que el agua que está en este momento cayendo, según dice Inumet, viene bien. Y la alerta va a seguir hasta las 11. Hasta las 11 de la mañana. Sí. Claro, esto hay que monitorearlo. Nosotros balconeando, y nunca tan bien dicho, desde este piso 10, ya iremos con los contenidos de un programa que, como adelanto, les digo que en un ratito los tendrá en esta mesa a Lucas Silva y a Pablo Manuel Méndez, el editor de Justicia de la Diaria, para que ustedes sepan cómo siguen las investigaciones con respecto a una obra de infraestructura informal vecina. Sí. Se me da por definirla así. Está muy bien. Hicieron una nota en referencia al túnel que se hizo en Ciudad Vieja que buscaba llegar al banco BBVA. Claro, efectivamente. Y esa investigación sigue en curso. Hay gente detenida, hay gente imputada, pero hay conexiones que empiezan a plantearse, por lo menos como posibilidad, incluso con estructuras que ya están asociadas o estuvieron en el pasado a delitos cometidos en este país. Entonces ahí hay que poner el ojo, y bueno, y Pablo y Lucas lo han puesto. Lo hicieron y van a venir a contar al respecto. En un ratito va a ser ese nuestro primer contenido, así que me parece que es una buena invitación para que se queden, para acompañar la mañana lluviosa al tanto de eso, que tiene algún componente cinematográfico, pero que tiene mucho también, y ahí me parece que viene hablando en serio lo más importante, de vínculo concreto y de algunos vínculos todavía no demostrados, pero que no hay que descartar, con organizaciones de crimen organizado, ¿no? Sí, finalmente. Totalmente. Eso pasó acá cerca, yo decía, en la esquina de Colón y 25 de Mayo, ¿no? Ahí está instalado el local. Esa zona fue durante mucho tiempo una zona de tiendas, las tiendas de la calle Colón, que después fueron quedando de lado, ¿no? Aquello de la tienda del judío pobre que cantó Jaime Ross y escribió, aplicaba una época para esa zona de Montevideo.
muchos de esos negocios han quedado vacíos, o son depósitos en el mejor de los casos, tiendas quedan pocas, y bueno, desde uno de esos lugares este grupo empezó a operar haciendo ese túnel que cobró notoriedad justo mientras discutíamos si iba a haber o no un túnel sobre 18 de julio. Bueno, Exacto. Finalmente tenemos un túnel que no es Que está abajo. el de 18 de julio. ¿Estamos como para pasar a la portada de la diaria? Sí. Bueno, pero antes vamos a recordar que estamos en las 9 horas con 7 minutos y que, como siempre, nos pueden escribir. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. La portada de la diaria en este jueves 16 de abril tiene una foto tomada en las puertas de la Torre Ejecutiva y pone otra vez en la primera plana, digamos, al caso Moisés Martínez, porque las hermanas de Moisés fueron recibidas por el presidente Yamandu Orsi. Sí, el mandatario dijo que todo lo que queremos es que se imparta justicia y sobre la herramienta de indulto opinó que no es frecuente y en todo caso se tiene que recorrer después de un fallo definitivo. Recordemos que en el Parlamento se hizo una consulta a la división jurídica sobre la posibilidad de promover un indulto, cómo se aplicaría, qué antecedentes hay por parte de legisladores de la oposición. Sí, esta, digamos, reunión de la que hablamos, en la que justamente Orsi estuvo con las hermanas de Moisés, ocurrió a través de la intermediación de una activista, Andrea Tuana, que es la directora de la Asociación Civil El Paso, que está apoyando a la familia de Moisés Martínez y también a la tarea vinculada a la defensa legal de Moisés. Habló en una rueda de prensa Sara, que es hermana de Moisés, y dijo que si bien Orsi está al tanto de la situación, hay algo claro, y es que él como presidente tiene que respetar la separación de poderes, ¿no? Esto ella misma lo aclaró. Quiero hacer un paréntesis con respecto a Sara. Sara ha dado muchas entrevistas, ha participado en varias ruedas de prensa, dio una nota muy interesante en Lado B, en TV Ciudad, hace poco. Y la verdad es que despierta admiración, ¿no? Y capaz que me quedo corto, la entereza con la que habla del tema, de este tema, vinculado a su hermano, que le dio muerte a su padre, pero también de su propio padecimiento, porque ella cuenta que fue abusada, ella contabilizó más de 60 veces por ese mismo padre, ¿no? Y la capacidad que tiene de abordar el tema con todo el dolor que evidentemente la tiene que atravesar a ella, porque es lo que pasa con toda la familia en este marco de conmoción en la sociedad por este caso, y cómo eso no la inhibe de reflexionar con profundidad, ¿no? Incluso cuando dice, sí, pero tampoco queremos que el presidente de la República interceda, ¿no? Es una posición muy madura en torno a un tema en el que uno entendería que la familia por todos los medios buscara alguna salida, aunque no sea la legalmente posible. Yo creo que no hace más que ratificar eso que ella transmite en cada comparecencia pública. Totalmente. Y bueno, pasando también a lo que va a ser el plano judicial, el próximo 20 de abril, el lunes, va a haber una nueva audiencia por el caso de Moisés. La nueva defensa a cargo de Rodrigo Rey va a solicitar la prisión domiciliaria. Rey, yo comentaba ayer, está siendo acompañado además por la Asociación Civil El Paso, por otras abogadas, María de la Paz Echeto e Ivana Mesano, dos abogadas con formación en perspectiva de género que están haciendo un equipo de defensa, y entre los argumentos que van a manejar en esa audiencia son varios. Uno es que Moisés se entregó, o sea, esperó a la policía y se entregó. El segundo argumento es que si bien la condena es con prisión, no existe ningún tipo de entorpecimiento, riesgo de entorpecimiento, que es algo que se maneja sobre todo durante la investigación fiscal. Entonces, en este caso no habría ese problema. Y además se suma que hay muchos casos donde las personas esperan en domicilio, digamos, los procesos de apelación o casación. Esto sucede en muchos casos. Entonces, bueno, esa va a ser un poco el pedido en esa audiencia. Segundo asunto que destacamos de los que la diaria hoy pone en la agenda. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que la relación con Estados Unidos funciona de manera más fluida. Y esto
como sabemos, lo dice en un contexto en el que hay muchos trascendidos que dan cuenta de lo contrario. Sí, O'Donnell analizó el vínculo entre Uruguay y Estados Unidos durante su participación en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se desarrollan en el país de Norteamérica. Claro, él no está en Uruguay, por eso en las últimas horas Martín Valcorba, de hecho en este momento, está desarrollando la tarea de ministro interino. Lo que explica la ausencia de O'Donnell es precisamente esta actividad, este viaje. En este ámbito en Estados Unidos, O'Donnell valoró que ambos países se están relacionando de la manera más fluida, como decíamos antes, y detalló también que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de servicios, como se sabe, no de bienes, sí de servicios de Uruguay, representando el 75% del total. Indicó también que Estados Unidos tiene importantes inversiones en Uruguay en el sector financiero y en la producción manufacturera, además de destacar inversiones estadounidenses en inteligencia artificial, data center y energía. O'Donnell va a estar en Estados Unidos hasta el 18 de abril, se va a reunir con representantes de gobierno y va a participar en encuentros con ministros y ministras de Hacienda y con las autoridades de distintos bancos centrales de América Latina. Un par de apuntes más. Yo decía al comienzo, O'Donnell dice esto con respecto a la fluidez del vínculo Uruguay-Estados Unidos en tiempos en los que hay trascendidos que dicen lo contrario, que a ver, los mencionan un poco ante los micrófonos y más todavía afuera, personas de la bancada del Frente Amplio en el Parlamento. Es decir, que hay de parte de Lou Rinaldi, el embajador estadounidense en Uruguay, una presión continua, sobre todo ante cada uno de los puntos de la agenda Uruguay-China que a Estados Unidos le parecen sensibles. Entonces, claramente en este contexto, O'Donnell trata de generar diplomáticamente, políticamente también, un mensaje de cercanía o de cordialidad en el vínculo con un país que es muy importante, pero que está desarrollando una tarea de cierta presión sobre lo que hace el gobierno de Uruguay en un contexto de avance sobre América Latina, como sabemos, desde fines del año pasado. Y lo otro que apunto, esto es una especie de, ¿cómo decirlo?, de anotación para nuestras coberturas y nuestro trabajo de la semana que viene. Ni bien vuelva a Uruguay O'Donnell, que va a ser a comienzos de la semana que viene, no sé si domingo, lunes, uno de los temas que tiene que encarar es una reunión con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para evaluar qué va a pasar con los combustibles a partir de mayo. Y ya hay señales de Cardona, que ayer habló públicamente, en el sentido de establecer que es difícil mantenerlos a los precios actuales. Venimos de un ajuste de 7%. Bien, vamos a seguirlo con atención. Otro tema, el diputado nacionalista Pedro Gisdonian interpelará al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, por la situación del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del INAU. Esto se aprobó por 45 votos afirmativos y pese a que hubo 48 negativos. Paréntesis, las interpelaciones se aprueban con un tercio de los votos de quienes integran cada Cámara. Entonces, por más que haya habido más en contra que a favor, los 45 sobre 99 bancas que tiene la Cámara de Representantes garantizan que se haga el llamado a sala, que va a ser en la Cámara de Representantes, e incluye no solo la comparecencia de Sibila, sino también la de las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU. Gisdonian, quien va a ser interpelante, dijo en rueda de prensa que el llamado a sala es necesario porque no hay cambios en la dirección de las políticas del INAU y señaló que las fallas del sistema de protección no son estadísticas, sino vidas de niñas y niños. A todo esto se refirió también el diputado frente amplista Federico Preve, que habló con La Diaria y recordó que Sibila y las autoridades del INAU ya comparecieron para abordar este mismo tema hace poco ante el Parlamento. Durante el receso de verano, lo hicieron por ende ante la Comisión Permanente. Esto fue el 27 de febrero. Creo que la Comisión Permanente funciona técnicamente hasta el 28. Sí. O sea, fue la última de las varias comparecencias de ministros y ministras que hubo en el verano ante el Parlamento. Y bueno, dijo Preve, tomando esto, que hay una amplia tranquilidad porque la gestión del INAU está siendo profesional y seria. Yo sé que hay más datos del Parlamento, pero simplemente acoto, Mari, que nosotros en verano seguimos muy de cerca este tema. Hicimos varias entrevistas con oficialismo y oposición por este asunto porque estaban muy frescas las más recientes muertes de niños y niñas. Desde ese momento hasta ahora no ha habido nuevos casos, hasta donde yo sé, por lo menos, sí, ¿no? No han habido. Y en ese sentido, vos mencionabas los 45 votos de la oposición. Quien no acompañó esta iniciativa fue el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, que votó en contra. Sí acompañó, de todas maneras, su compañera de bancada, Silvana Pérez Bonavita. Antes de la sesión, Perrone había dicho que no sabía si era el momento propicio para hacer la interpelación o había que esperar a ver qué sucedía en
del invierno y qué sucedía con la estrategia que está impulsando Sibila para luego proceder a una interpelación. Sí, también dijo que no se puede hacer un carnaval de interpelaciones a un mismo ministro que venga en estos días y de vuelta dentro de un mes. Y dijo Perrone también que el Partido Nacional manifestó la intención de interpelar a Sibila sin ningún tipo de consulta con los otros partidos. Un par de cosas interesantes que surgen de acá. Por un lado, Cabildo Abierto, que tiene solo 2 bancas, muestra división en torno a esto. Aparece Pérez Bonavita en la agenda. Habitualmente hablamos mucho de Perrone. Hay que ver qué ocurre en el llamado a sala y si finalmente la oposición, esto va a ser así, impulsa una declaración crítica. Me imagino que va a ser así, porque es lo que pasa habitualmente en las interpelaciones. Y en ese caso, ¿qué hace Cabildo Abierto? Si vota separado, se vota dividido. Y eso puede ser la llave para que la oposición tenga o no mayoría al momento de decir no nos gustaron las explicaciones del ministro cuando esto se concrete. Lo otro que sabemos por contactos con gente de la bancada del Partido Nacional es que si bien terminó primando la postura de Gisdonian de interpelar a Sibila, cosa que no pudo hacer en verano porque Gisdonian no formaba parte de la comisión permanente, impulsó la convocatoria, pero quien lo interpeló fue Robert Silva, senador colorado. De todos modos sabemos que aunque se tomó la decisión de llamar a Sibila, no había, por lo menos a priori, incluso en gente muy vinculada a la agenda de estos temas en la bancada del Partido Nacional, una postura unánime. Había quienes decían, con las muertes tenemos que hacer un manejo un poco más delicado, muertes de niños, niñas bajo amparo de INAU, ya fue el ministro, lo mismo que planteó Perrone y el Frente Amplio en verano, capaz que no es lo mejor interpelar. Bueno, esa discusión evidentemente se laudó con el visto bueno para que Gisdonian tenga esa instancia de convocatoria a Sibila. Sí, y pasando a lo que va a ser la agenda del día de hoy a nivel político, a las 15 horas Vergara va a ir a la Junta Departamental para informar sobre la reforma de transporte. Sí, que no es, esto conviene siempre reiterarlo, no es un proyecto que dependa de la Intendencia de Montevideo, aunque la modificación al plan original que aportó la Intendencia ahora lo pone a Vergara en un lugar que inicialmente no estaba ocupando el Intendente. De todos modos, es una iniciativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Digo esto porque no es que vaya a ir ningún tipo de proyecto a la Junta en este caso, ¿no? Simplemente, en todo caso, me imagino que la oposición le preguntará, bueno, ¿qué es lo que la Intendencia está sugiriéndole al Ministerio que haga en 18 de julio y en los ejes de 8 de octubre y de Avenida Italia? No se va a analizar hoy, por ejemplo, que ese sí es un tema pesadísimo en la Junta, que ya está generando divisiones a nivel de la oposición, el proyecto de financiamiento está presupuestal por $300 millones. Eso hoy no se va a discutir. Sí, y pasando a lo que va a ser nuestra agenda, como adelantamos al principio, va a estar en minutos Lucas Silva, director de la Diaria de Radio, y Pablo Manuel Méndez, editor de Justicia, que van a estar dando la información, la última información vinculada a la causa del túnel de Ciudad Vieja. Sí, como pistas, ¿no? Hay una inmobiliaria situada en Punta del Este, hay una nota de la Diaria que ustedes pueden leer, que así lo establece, que aparece como potencialmente conectada a todo esto, veremos por dónde, y bueno, y también aparece, cuando no, el nombre de Sebastián Marcet por detrás de, sobre todo, el plan que inicialmente se había pensado para, si se concretaba el robo al BBVA, que las personas responsables y el dinero dejaran el país y fueran hacia Santa Cruz de la Sierra, donde en ese momento todavía estaba Marcet. Ahora ya hace como 3 semanas que está en Estados Unidos. Hablando de crimen organizado, bueno, más tarde estará por aquí Nicolás Trachtenberg, que es doctor en criminología por la Universidad de Cambridge y que actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Manchester, es uruguayo, y presentó esta semana un informe titulado ¿Qué funciona para reducir la violencia, el delito y la reincidencia? Una revisión rápida de la evidencia internacional y lecciones para Uruguay, en coautoría con Olga Sánchez de Rivera y con Emiliano Rogido, que es el asesor del ministro del Interior, Carlos Negro, del Ministerio en realidad, y coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública. Así que con Nicolás, bueno, vamos a tener poco más de información acerca de ese trabajo recientemente presentado. Sí, y también vamos a contar con la presencia de Facundo Franco, editor de Educación, que va a hablar de una nota que se publicó en la Diaria Fin de Semana sobre el periplo de un niño afrodescendiente al que la justicia le impuso medidas cautelares con tan solo 8 años. Sí, así que el programa de hoy es un programa que tiene mucho de agenda
judicial desde distintos lugares, ¿no? Aparece en el medio lo que más vinculado a crimen organizado, qué sé yo, pero hay mucho de eso, judicializados en la mañana de la diaria, que seguramente tenga algún aporte desde la audiencia. No sé si tenés el WhatsApp a mano ahí. Sí, lo tengo aquí. Si no te paso la posta, que es el celular que tengo en mi poder, vos decime, yo estiro para que vos puedas buscar. Nos están mandando mensajes. Sí, nadie nos manda a nosotros. En este momento, de un auto con un pegotín de la diaria de radio, y nos dice el oyente, si nos cruzan, saluden. Claro que sí, con ese sticker, claro que vamos a estar saludando. Porque están causando furor los stickers de la diaria de radio. Entonces me imagino que va a ser difícil saber si nos cruzamos con un auto en el que vaya ese oyente u otro. Sí, también. Incluso llegaron otros mensajes pidiendo stickers y eso después vamos a averiguar bien cómo es ese tema. Después también nos escribe Gloria y nos cuenta que en Rivera ha llovido bastante y sigue lloviendo. Gloria, riverense, o por lo menos radicada en Rivera, está desde los tiempos del Café La Diaria con nosotros. Sí, nos escribe desde siempre. Ese, entre otros temas. Hasta ahí llegamos. Ya vienen Pablo Manuel Méndez y Lucas Silva. Vamos a hablar de qué se sabe en función de la marcha de la investigación sobre el túnel que se hizo en Ciudad Vieja, aquí cerca, hace poco tiempo. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Hay otro para ir a conectarme con vos. La verdad es al final la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un
quiero proteger, lo llevo en mi altar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida, en la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo. Seca como el agua. 9:27 de la mañana de la diaria, momento de abordar el primer tema de este día, por lo menos en un sentido de poder profundizar en información vinculado a este túnel justamente que fue noticia durante el verano, que se descubrió aquí cerca de nuestros estudios en la Ciudad Vieja, que partía de un viejo local comercial con intención de llegar a una institución bancaria o a la sede de un banco privado. Esa investigación continúa y la está siguiendo muy de cerca Pablo Manuel Méndez, el editor de Justicia de la Diaria, que ya está en esta mesa. ¿Cómo andás, Pablo? Bienvenido. Bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, aquí estamos con el tema de ese túnel que fue descubierto el 3 de febrero en Ciudad Vieja. Que bueno, a los que no estábamos en la investigación nos sorprendió muchísimo. Sí, ¿no? claramente, túnel que hizo en esto de la asociación de ideas, que nuestra compañera productora Mariana Schianelli eligiera una canción titulada El túnel de la vida. Me pregunto si no se podrá leer como una suerte de apología del delito de la banda argentina El Plan de la Mariposa, que fue la que nos trajo en tanto cortina musical a este bloque, que me permite aparte hacer la siguiente aclaración para empezar a escucharte. La fiscal especializada en estupefacientes de cuarto turno, Angelita Romano, es quien está a cargo de esta investigación, que continúa vinculada a este túnel descubierto el 3 de febrero. Nos tuvo medio verano, por lo menos, hablando justamente del túnel. Partía de un local alquilado en Colón y 25 de mayo. La pretensión era llegar a la sucursal del BBVA, ubicada en la esquina de 25 de mayo y Zabala. Bueno, en función de los principales elementos que arroja la investigación hasta el momento, ¿por dónde empezás para, bueno, sintetizar esa información? Lo primero es que, bueno, que la hipótesis de que el objetivo del túnel era llegar al BBVA quedó consolidada, ¿no? Que antes, o sea, al principio hubo dudas al respecto, porque ¿qué pasa? Para hacer el túnel utilizaron los canales pluviales de la ciudad histórica que dan al puerto. Entonces, bueno, se pensó, sabiendo también que estaba el PCC involucrado, ¿no? Que se pensó que también podría ser, bueno, una forma de llegar, de tener, digamos, una vía directa hacia el puerto para sacar cocaína. Cuando decís PCC te estás refiriendo al primer comando de la capital. Exacto. El grupo criminal brasileño con raíces en San Pablo. Exacto, sí. La mayor parte de los detenidos pertenecen a ese grupo. Está en la mesa también Lucas Silva. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo entra en este esquema, y ya voy contigo, una inmobiliaria de Punta del Este, que es uno de los datos que la nota que en coautoría han hecho vos y Pablo aporta como novedad? ¿Y cómo lo tenemos que manejar? ¿Como una certeza o como una posibilidad? Te escucho. Como una posibilidad, Pablo, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí. Una posibilidad y un hecho real es que ya fue indagada la dueña de esta inmobiliaria, que por otra parte es la misma inmobiliaria que está conectada a otro episodio delictivo de 2018, que es el famoso asalto a la joyería del Conrad, de un grupo de mexicanos en ese caso. Estamos hablando del mismo apartamento, en el mismo edificio, en la misma zona de Punta del Este. Y esta persona fue indagada ya por la policía. No sabemos más tampoco qué. Tenemos ese dato, en principio, que fue a declarar en la policía. Y después lo otro, que es como la coincidencia de una misma inmobiliaria que le da cobertura a dos episodios de mucha repercusión, digamos, como fue lo del asalto al Conrad de 2018 y ahora el túnel de Ciudad Vieja. Ahí mencionaste un apartamento, para que no haya confusiones. Cuando hablas de un apartamento, no estamos hablando del local comercial desde el cual se hizo el túnel aquí en la Ciudad Vieja, sino de un apartamento en una zona de Punta del Este llamada Lady Grill.
sobre la Playa Brava, cerca de Los Dedos, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba o qué se supone que pasaba en ese apartamento? Porque ese es un dato importante. Era un apartamento que formaba parte de la logística, pero se supone, la policía supone, las personas con las que hablamos suponen que puede estar vinculado a la salida, al plan de fuga, pero es uno de los puntos centrales de ese plan de fuga, de algo que no terminó pasando, pero además de esta zona del Pinar, y otra cosa que nosotros aportamos hoy también, que ahí sí ya parece más vinculado a Marcet, que dentro de los varios planes que la policía sospecha que estaban arriba de la mesa para, bueno, después de cometido el delito, sacar el dinero y sacarlo del país, este apartamento jugaría un rol en eso, y también otros puntos del país, por ejemplo, una zona de Artigas donde presuntamente Marcet estaba ayudando, estaba poniendo a disposición del grupo delictivo, y ahí sí está con lo que venían hablando, con la conexión con el PCC, para que desde Artigas se trasladara en avionetas la plata y los asaltantes hasta Santa Cruz de la Sierra, hasta la finca de Sebastián Marcet en Santa Cruz de la Sierra. Pablo. Bien. Volviendo un poquito al tema de la inmobiliaria, ahí hay como tres opciones, ¿no? O sea, o bien puede ser que la inmobiliaria, porque lo que no dijimos es que la dueña de la inmobiliaria que fue indagada por la policía es allegada a Jorge Fulco, ¿no? Que es uno de los referentes uruguayos en el vínculo con el PCC. Bien, entonces, o bien puede ser que daba apoyo logístico, puede ser que, bueno, simplemente dio la casualidad que se alquilaron esas dos instancias, o lo que también se puede avanzar la investigación es que haya un tema de lavado. O sea, no se descarta ninguna de esas opciones, que la inmobiliaria también pertenezca a ese mecanismo de la organización criminal. Acá abro un paréntesis y te miro a vos porque hemos hablado mucho desde que empezamos el ciclo de la mañana de la diaria contigo acerca de el rol que desempeñan las inmobiliarias o que pueden llegar a desempeñar, si es que quienes las presiden o sus propietarios así lo quieren, en los esquemas de crimen organizado. Bueno, acá potencialmente aparece una pieza que capaz que está jugando un rol en ese sentido. Que viene, sí, en esa línea de razonamiento que muchas veces hemos planteado acá, de que no asociar el crimen organizado con jóvenes tatuados de zonas de barrios periféricos, sino que también para que estas cosas sucedan, sobre todo a este nivel de delitos tan importantes, por tanta plata, que no son arrebatos, digamos, que también ahí es imprescindible, es condición necesaria que haya soportes empresariales muchas veces, tanto para el esquema de lavado, como decía Pablo, también en este caso, presuntamente también para aportar, digamos, logística a una operación que iba a ser tremenda, como yo creo que otro tema que en la nota tratamos de plantear son los escenarios que la policía se llegó a plantear cuando empezó a acceder a esta información y que ahora también está en plena investigación. Saber bien en qué consistía el plan del túnel y el asalto a la sede del BBVA. También, ahora sí eso está más claro, pero en otros momentos de la investigación se manejó a un nivel muy cerrado otras posibilidades, por ejemplo, que el asalto esté dirigido a otras sedes oficiales, como por ejemplo el Banco Central. De hecho, nosotros pudimos saber, en base a las fuentes que consultamos, que en un momento se manejó a alto nivel de la torre ejecutiva. Estamos hablando ahí en ese caso del presidente de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. Se manejó como hipótesis de trabajo que cuando ya se sabía que se estaba armando ese túnel, que el túnel existía, que pudiera estar dirigido el ataque a otras sedes, por ejemplo el Banco Central o la sede del Banco República acá cerquita también. En la nota cuentan algo muy interesante y es que esa hipótesis hizo que durante el último feriado de Año Nuevo y días antes durante el de Navidad hubiera una vigilancia especial sobre esos potenciales objetivos públicos. Exacto, sí, se desplegaron operativos específicos porque, bueno, se tenía la información de que el golpe se podía dar en una de esas fechas, ¿no? El 24 de diciembre o el 31. Cosa que no ocurrió, finalmente el túnel se encontró el 2 de febrero o 3 de febrero. Ahí está. Una cosa que han insistido bastante las fuentes que consultamos es el dinero, ¿no? Que, o sea, en pocos meses, o sea, se gastaron decenas de miles de dólares en apoyar la infraestructura, ¿no? O sea, era un golpe que decía, bueno, se sabía que era una inversión. También el tema hablamos con expertos de seguridad que insistían mucho en que no es para nada sencillo robar una sucursal bancaria del nivel de seguridad que tienen los sucursales que hay acá en Ciudad Vieja, ¿no? Porque, bueno, tienen un subsuelo
reforzado, Claro. con piedras que trajeron del puerto de Montevideo hace años. O sea, No es tan fácil como hacer un boquete y meterse a una bóveda. no, claro. Hay, las paredes de la bóveda tienen diferentes materiales, cosa que vos tengas que ir cambiando de herramienta a medida que la vas tratando. Sistemas biométricos en un pasillo perimetral a la bóveda. Entonces, como que nadie piensa que se puede hacer sin un contacto adentro. Claro. ¿No? Y que el túnel es más para el escape que para el ingreso. O sea, a ver si puedo reconstruir la idea. Si esa hipótesis fuera la aplicable, digamos, a este caso, capaz que la idea era, una vez que el túnel estuviera terminado o llegara hasta el extremo de la bóveda, hasta el perímetro de la bóveda, golpear, a ver si lo digo bien, asaltando el banco y desde adentro irse por ahí. Esa es la idea. Esa era una hipótesis. Hay otra gente de la policía que plantea que también era entrada y salida, digamos, que el túnel era para entrar y salir y que había posibilidad de hacerlo. Yo creo que eso justamente está en investigación. Hay varias películas posibles, digamos, para eso. Parece más tipo Elige tu propia aventura. Pero No faltará un director o directora cinematográfica Sí. que lo tenga en cuenta. es que sí, creo que tiene todos los condimentos. Y otra cosa que creo que también en la nota de hoy aportamos como un poco novedosa a lo que viene siendo la investigación, es que en todas esas charlas de alto nivel que hubo, claro, también se plantearon diferentes planes, ¿no? De decir, bueno, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, pueden entrar y salir, y uno de ellos, que implicó incluso, por lo que averiguamos, contactos con gente de la prefectura y del Ministerio de Defensa, tiene que ver con la posibilidad que una de las salidas sea por mar. O sea, siguiendo con lo cinematográfico, la posibilidad de que una vez que accedían o que tenían la plata, digamos, del golpe, pudieran salir con los asaltantes y los integrantes del grupo pudieran salir por la bahía. Y esto tiene que ver, porque Pablo recién nombraba a Fulco, que es el uruguayo detenido, la conexión con Marcet, pero hay otra persona, otro uruguayo, que ya ha sido mencionado, que se llama Álvaro Quiroga Cadenazo, otro narcotraficante con antecedentes de la época de 2010. Justo ayer revisando veíamos que fue un caso que tuvo Jorge Díaz como juez de crimen organizado, también de narcotráfico. Un caso bastante sonado porque fueron unos alfajores que fueron incautados en el aeropuerto de Carrasco, que iban para Italia. Pero bueno, es otro uruguayo muy conectado al PCC, que logró, que estaba involucrado en esta operativa, está comprobado que formaba parte y que de hecho hay quienes dicen que lideraba un poco el grupo del lado uruguayo por arriba de Fulco, y esta persona logró escapar, está prófugo actualmente, hay una requisitoria, digamos, pero esta persona también estaba en los últimos años muy especializada, digamos, en el tema de la contaminación de barcos en alta mar, que es una modalidad nueva, y por eso también, como ya sabían, la policía uruguaya sabía que formaba parte del grupo, se manejó dentro de las hipótesis la posibilidad de una fuga por la bahía, la que vemos acá, y fue bueno. Finalmente tampoco sucedió, como no sucedió el golpe, pero estuvo dentro de los planes de contingencia, digamos, que llevó a cabo la policía. Eso con respecto a Quiroga Cadenazo, el otro uruguayo involucrado. Ya hablamos de Fulco, les propongo ahora hacer una pausa para después hablar de otros aspectos que están presentes en la nota, por ejemplo, la suerte que han corrido a nivel de los procedimientos judiciales cerca de una decena de personas, entre las que, lo dejo como adelanto, hay un par de brasileños especializados en la cuestión de los túneles y los asaltos a bancos. Ya venimos. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía.
¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. ¿Cómo avanza la investigación de la fiscal especializada en estupefacientes de cuarto turno, Angelita Romano, con respecto al túnel que fue hallado en Ciudad Vieja el 3 de febrero, destinado al atraco a un banco a través o realizado por una organización con vínculos demostrados con organizaciones criminales de peso a nivel regional? Eso es lo que estamos abordando con Lucas Silva y con Pablo Manuel Méndez en una mesa que dejó pendiente digamos, el detalle de las actuaciones de la justicia con respecto a un total de 11 personas que en su momento fueron detenidas, de las cuales hay 10 que técnicamente son imputadas. De todo eso, e incluso de algunas características y de la experticia de algunas de ellas, 2 brasileños en particular, nos habla a continuación Pablo. Impecable. Bueno, hubo estas 10 personas imputadas, bueno, todavía no llegaron a condena. Pero sí sabemos que están recién iniciando las conversaciones con la Fiscalía para un eventual acuerdo, ¿no? Porque claro, la evidencia es tan contundente que a la defensa no le sirve para nada ir a juicio. Sí. O sea, si puede acordar y si la Fiscalía está de acuerdo, van a acordar. El tema que, claro, hay muchas cuentas pendientes en la investigación, ¿no? Por ejemplo, no están todas las pericias de los celulares que fueron incautados en los operativos, ¿no? Entonces eso es algo que puede contribuir muchísimo a para donde está avanzando la investigación, que es conocer, bueno, qué pasaba después del túnel. Claro. Porque al principio se hizo mucho hincapié desde las fuentes en que las personas que estaban cavando el túnel, bueno, sí, tenían mucha experiencia, pero no eran suficientes como para cerrar el operativo. Entonces se estimaba que podía llegar gente del exterior a concretarlo, ¿no? Bueno, los celulares deben tener mucha información sobre eso. Y las pericias todavía no están prontas. Y las pericias no están prontas. O sea que hay que esperar. Hay que esperar esas pericias y bueno, y es probable que tengamos en unos meses un acuerdo, ¿no? 2 o 3 acuerdos por lo menos. A ver, un dato más que quiero agregar. En la nota ustedes hacen hincapié en el vínculo con el banco al cual se iba a golpear de una de las personas involucradas. Sí, exacto, porque... El vínculo en el sentido de cliente. Claro, sí, yo creo que ese fue el elemento que cerró, ¿no? Uno de los imputados tenía 2 cofres en el BBVA, que dice que, bueno, que cuando abrieron esos cofres había objetos de poco valor, no sé qué objetos eran, pero la finalidad era, bueno, poder vigilar el banco, saber cómo funcionaba, y de hecho las cámaras de seguridad lo encuentran a él, bueno, ingresando al banco, estando en las inmediaciones del banco. Como si de alguna manera eso hubiera sido una forma de conocer desde adentro lo más posible del edificio al que se estaba tratando de ingresar. Exacto, y tener acceso a determinados lugares como cliente, ¿no? Ahí está.
tareas de inteligencia que también hacen muchos los grupos criminales, ¿no? Sí, claro. Uno las hace a veces con la policía, pero en realidad... Y cada vez con más recursos para hacerlas, claro, ¿no? exactamente. Y más conocimientos, técnicamente. Sí. Claro, sí, porque estamos hablando de peces gordos del CPP, ¿no? O sea, por ejemplo, uno, que es Raimundo de Souza, participó en el atraco mayor de toda la historia de Brasil, que es el atraco al Banco Central de Fortaleza, que fue en agosto de 2005, y todos con túneles, ¿no? En este caso es un túnel de 80 metros. En el caso de antecedente brasileño. Banco de Fortaleza en 2005, pero después hay en Porto Alegre en 2006, también otro banco, en esa zona histórica de Porto Alegre, se hizo un túnel para atracar un banco. Y también estaba de Souza ahí. También de Souza. Y este hombre ahora está detenido por lo que pasó en Uruguay. Exacto. Y lo último que se supo de Souza en cuanto a túneles, es un túnel de 2 kilómetros en 2017 para acceder a una sede judicial en San Pablo. 2 kilómetros. 2 kilómetros. Eso es más que lo que hay en la Ciudad Vieja, desde la puerta de la Ciudadela hasta la Escollera Sarandí. Claro. Y bien, y después tenemos a Eduardo Félix, que también participó en un asalto en San Pablo, en el Banco de San Pablo, en 1996, o sea, que hace rato que está en el rubro, y en el Banco de Brasil en 2001. Ese es otro brasileño que también está detenido por lo que pasó aquí. Y de estos dos está ya la identificación de que pertenecen al PCC. Los otros se sabe, digamos, a nivel policial, pero no a nivel judicial todavía. Y en este esquema, ¿cómo es que aparece el nombre o la eventual conexión con Sebastián Marcet? Bueno, el nombre de Marcet surgió al principio de la investigación cuando, digamos, se hizo el operativo, se manejó como hipótesis. Ayer lo que hablábamos con las fuentes que consultamos, ya casi que lo dan como un hecho el vínculo con Marcet. Y tiene que ver con estas personas, estos uruguayos, estas conexiones uruguayas con el PCC que ya mencionábamos en el bloque anterior. Tanto Quiroga Cadenazo como Fulco se registraron algunos viajes de ellos a la frontera Rivera Libramento, que es un lugar muy importante en la historia de Marcet desde el principio. Tanto Rivera Libramento como Artigas y Salto son lugares claves dentro. Uno lo mira en el mapa y bueno, dice, ¿dónde operó Marcet? ¿Por dónde ingresó muchas veces cargamentos de cocaína a Marcet para luego exportarlos por el puerto de Montevideo? Bueno, esos son lugares muy importantes para Marcet y se detectaron, por lo que nos decían los informantes con los que hablamos, que tanto Quiroga Cadenazo como Fulco iban a buscar cargamentos a estos lugares en los meses que ya estamos hablando de hace pocos meses, ¿no? Que por un lado servían para esta boca que funcionaba en la Costa de Oro, pero que también eran momentos de recibir directrices desde el PCC de San Pablo, ¿no? Hay 9 personas, 9 líderes del PCC que están actualmente en actividad, y uno de ellos es el que está directamente conectado con Marcet. O sea que Marcet, que obviamente es un pez gordo en comparación con estos otros nombres uruguayos que recién mencionábamos, se estaba conectando con estas figuras de alto vuelo del PCC en San Pablo, y lo que de alguna manera estaba dando Marcet era la posibilidad de habilitar logística también para un plan de fuga. Plan de fuga, como decía hace un rato, que era sacar avionetas, que es la especialidad de Marcet, ¿no? Y del grupo que él lideró, para sacarla desde Artigas hasta Santa Cruz, a la finca donde después se hicieron estos estacionamientos. Estamos hablando que todo esto que sucedió con el túnel de Ciudad Vieja fue un mes antes de la detención de Marcet, o sea que estamos hablando de un Marcet que todavía estaba activo. Y en definitiva, se vuelve a confirmar, ratificar algo que ya se sabía, Marcet directamente conectado con las altas jerarquías del PCC, y después muchos uruguayos. Nosotros con Pablo el año pasado, en 2024 sacamos una nota sobre informes de la policía, de la inteligencia policial uruguaya, que hablaba de más de 150 integrantes del PCC, de uruguayos que integraban el PCC, todos formados en las cárceles, que es lo otro que yo creo que hay que ver. Cuando estas personas empiezan también a ingresar a cárceles uruguayas, ya hay en cárceles de Rivera mucha gente vinculada al PCC, pero también en otras cárceles como el Concar o como el Libertad, y el PCC nace ahí y es donde se desarrolla. O sea que también llega el momento también de plantear, a ver, poner sobre la mesa, cuando caen estos peces gordos en Uruguay, que también es novedoso. Hasta ahora era solamente lavado, logística, pero ahora ya eran operaciones directas. En este caso era un intento de operar directamente en Uruguay, y gente que cae en las cárceles, y que bueno, que también la inteligencia carcelaria de alguna manera deberá tener en cuenta cómo no reclutan nuevos cuadros en esta estadía que les espera ahora en la cárcel. Y lo otro, ya que apareció el nombre de Marcet, que habíamos anunciado, iba a aparecer, es, cómo su reciente detención incidirá o pesará en
en estas organizaciones, en estas estructuras ya instaladas acá. ¿Qué pasa con ese vacío, no? Claro, ¿qué pasa con ese vacío? ¿Y qué pasa con la otra pregunta que surgió cuando cae Marcet? Bueno, ¿alguien va a ocupar su lugar? Bueno, yo tiendo a pensar que sí, porque si estamos hablando que ya había 150 nombres. Yo digo, Quiroga Cadenazo, por ejemplo, esta persona que está prófuga, es un nombre que no estaba en el radar. O sea, hay mucha gente que no estaba en el radar, que son uruguayos, que están con conexiones en Europa, en el Caribe, en Brasil, en la región, en Bolivia, que no son Marcet, que no tuvieron capaz que el relieve público de Marcet, pero que efectivamente pueden ocupar el lugar de él, pueden montarse arriba del negocio que ya está montado, con las facilidades que muchas veces presta el Estado uruguayo, en el puerto, en los controles aéreos. O sea, yo creo que todas estas nuevas informaciones ayudan de alguna manera a responder esa pregunta. ¿Alguien va a ocupar el lugar de Marcet? Y sí, efectivamente está todo dado para que esto suceda. Hablaste recién de las facilidades que otorga el Estado uruguayo, digámoslo así, involuntariamente. ¿No se ha mejorado en ese sentido a partir de los escáneres nuevos en el puerto? Es decir, ¿no está la guardia un poquito más alta o sigue habiendo mucho poro favorable a la actividad delictiva? Yo creo que las condiciones siguen siendo desfavorables para los estados. Por ejemplo, vos mencionás lo de los escáneres. Cuando el Estado uruguayo demoró 5 años entre el Tribunal de Cuentas, el sistema político, la geopolítica de China, Estados Unidos, en resolver efectivamente, mientras todos discutíamos cuáles eran las mejores condiciones, cuáles eran los mejores escáneres, fíjate que lo que sucedió como fenómeno más estructural o global es que empezaron a contaminar en alta mar. O sea, cuando el crimen organizado supo que había una licitación por escáneres, se puso en marcha para empezar a contaminar barcos en alta mar. Y fue lo que sucedió. San Luis, Rocha, hay un montón de casos, lo cual te muestra que hacen inteligencia, que tienen información, que leen los diarios y que van siempre un poco más adelante que el Estado uruguayo. Y ya que hablamos de discusiones, estamos discutiendo acerca de cuándo tendremos lanchas patrulleras para hacer tareas en alta mar. Bueno, eso, a la luz de estos fenómenos delictivos, adquiere un peso todavía mayor, una importancia todavía mayor. Siguiendo con este razonamiento, uno tendería a pensar que el crimen organizado ya está pensando qué modalidad de exportación de cocaína va a implementar cuando estén las lanchas oceánicas finalmente en el mar uruguayo. Sí, claro. O qué capacidad de corromper a los cuadros de seguridad o de la política puede llegar a ver si es necesario cuando la tecnología esté a la altura del desafío, porque finalmente también está el factor humano en el medio, no solo el tecnológico, ¿no? Sí, ahí el nivel de corrupción es clave, ¿no? O sea, personas allegadas a la organización nos han comentado mucho eso, ¿no? O sea, que el Estado sea corrupto es lo que le termina abriendo las puertas en todo sentido, ¿no? Hoy temprano, de hecho, los colegas de Carve publicaron una información que me pareció relevante de corrupción en zona 4 de Montevideo. También, o sea, en el microtráfico es un nivel de corrupción, sin duda. ¿Qué es? ¿Dónde es zona 4? Zona 4, zona oeste, de casos de policías que están indagados en asuntos internos por recibir coimas de bocas en diferentes lugares. Hace poco también hubo algunos operativos que incautaron celulares en cárceles uruguayas, que es otro tema. O sea, ¿cómo ingresa un celular cómo un narco, como un Fernández Albín en Punta Rieles, accede a un celular o a un a un teléfono que están en los relojes, por ejemplo, que fue lo que sucedió hace unos días? Y bueno, eso sale mucha plata. El crimen organizado, además de inteligencia, tiene recursos para pagarle a la policía o a quien sea, a funcionarios de diferente tipo, para ingresar vías de comunicación y seguir operando desde la cárcel. Y en ese caso estamos hablando de un lugar de seguridad hecho específicamente para ese tipo de cuestiones, aislado, que implicó huelgas de hambre en el sistema carcelario de algunas personas privadas de libertad, y sin embargo, esa tecnología llegó a Fernández Albín. Cierro contigo, Pablo, y con 2 mensajes. Uno nos pide que aclaremos que es el PCC, en realidad no es PS, sino PCC, Primer Comando de la Capital, ¿no? Un grupo criminal brasileño de los más importantes de la región, que nació en su momento en San Pablo. Y lo otro, que la nota lo dice y no lo habíamos abordado, le agradezco a la persona que lo pregunta, en este caso a Sonia, ¿cómo descubre la policía el túnel? Es un punto... Acá podríamos decirle a Sonia, hay que leer la nota, pero no, se lo vamos a contar. Sí, bueno, es un punto que está en discusión. O sea, hay una versión oficial que habla de que en septiembre hubo una llamada telefónica anónima dando cuenta de una boca en Neptunia, y desde esa boca en Neptunia se dio con una casa en el Pinar donde estaban alojados los extranjeros que pertenecían a esta organización. Pero bueno, también hay otras hipótesis. Sí.
Es información seguro que a la que accedió la inteligencia policial, no sabemos cómo, porque también de alguna manera es lógico que la inteligencia policial no diga dónde consiguió la información, pero lo cierto es que la manejaba aparentemente desde noviembre, empezó a tener la información de que se estaba construyendo este túnel y a partir de esa información se empezaron como decíamos, a elaborar planes de contingencia sin saber siquiera cuál era el banco elegido, ¿no? Que se terminó sabiendo después, a posteriori, como decía Pablo, con esta filmación de uno de los integrantes que efectivamente se estaba revisando el cofre fuerte entre el BBVA, efectivamente era ese el punto al que le querían pegar. Gracias, Lucas, por la nota y por el resumen acá. Lo mismo, Pablo. Van a seguir trabajando esto, así que seguramente más adelante haya novedades. Ahora hacemos una pausa y mientras nos preparamos para recibir a un invitado que nos va a dar su visión acerca de lo que se puede hacer para mejorar indicadores de seguridad muy delicados, entre otras cosas, en este país, vamos a recibir antes a Mariana Cianelli para actualizar la información. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Con 59 de la mañana de la diaria, momento de actualización informativa que empieza con el siguiente contenido de la diaria en esta jornada. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, proyecta que habrá un ferrocarril metropolitano de pasajeros y pasajeras antes de 2029. Ayer, en un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, Echeverri afirmó que existe una firme expectativa de que Uruguay vuelva a contar con transporte de personas en ferrocarril antes de 2029 en el marco de una política pública que busca reactivar el sistema ferroviario. Atención con esto, porque para definir los pasos a dar, por un lado, el Ministerio espera el resultado del Plan Maestro de Política Ferroviaria, que en unos 60 días va a generar un primer insumo para proyectar inversiones en este quinquenio, tanto para transporte de carga, que se dice una y otra vez, esto hay que subrayarlo, desde el Ministerio, es la prioridad, y también para el transporte de personas, o sea, de pasajeros, pasajeras, pero
como elemento que se puede desarrollar en función del previo desarrollo y fortalecimiento del el modo de carga o de la modalidad de carga, que es donde se pueden obtener los mayores réditos en términos económicos, como para generar después esa otra posibilidad. Además, también está en proceso de confección un informe de consultoría del BID que puntualmente se orientará a evaluar la viabilidad de un servicio metropolitano para pasajeras y pasajeros que una Montevideo y Progreso, que es hasta donde llega la vía doble del ferrocarril central. Efectivamente, o sea que en resumen, ayer Echeverry volvió a insistir o insistió con que para este gobierno es importante el desarrollo de ese tren, que es muy esperado por la ciudadanía, y hay 2 documentos que el ministerio espera, que estarán en los próximos meses: el plan maestro ferroviario o de política ferroviaria y este insumo que está más vinculado al sistema de transporte metropolitano, a la reforma del transporte, que van a ser clave para que eso sea viable. Así que en no demasiado tiempo habrá novedades que desde aquí seguiremos porque lo tenemos previsto en nuestra agenda. Otro asunto: el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que establece la elección expresa en el orden de los apellidos de los hijos y de las hijas. La iniciativa introduce un conjunto de modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia vinculadas a la inscripción de hijos e hijas. Por ejemplo, establece que la hija o el hijo llevará los apellidos de las personas cónyuges en el orden en el que esas personas opten expresamente, mientras que la normativa vigente, la actual, dispone que por defecto llevará como primer apellido el del padre y como segundo el de su madre, si bien se añade que padre y madre podrán optar por invertir el orden establecido precedentemente siempre que exista acuerdo. Ahí está el contraste entre lo que se plantea y lo que se puede hacer hoy. Sí, la senadora Frente Amplista, Constanza Moreira, apuntó que a más de 10 años de la ley de matrimonio igualitario, solo el 3,4% de las inscripciones colocaron el apellido materno en primer lugar, y en ese sentido señaló que la escasa proporción de gente que utilizó el apellido de la madre no se debe a un tema de libre elección, sino a la cantidad de obstáculos que hay para ello. Ahora pasamos a otro asunto del que también hablamos ayer. La justicia envió a prisión al hombre que mató a un delivery, a un repartidor, en el centro de Montevideo el lunes. La justicia imputó por homicidio al hombre de 30 años que en la tarde del lunes apuñaló a un delivery de 62 años durante una discusión de tránsito en el centro. La víctima, de origen venezolano, hacía 4 años que trabajaba para Pedido Ya y era un referente entre las y los trabajadores de la empresa. La fiscal de homicidios de tercer turno, Andrea Mastroianni, había pedido la formalización de la investigación sobre la persona que atacó y que mató por un delito de homicidio, y esto fue aceptado por el juez a título de dolo eventual. ¿Esto qué quiere decir? Esto implica que el homicidio era una de las posibles consecuencias de la agresión, pero no el fin buscado. Como medida cautelar, se dispuso la prisión preventiva por 100 días mientras continúa la investigación. Uno de los puntos que pesó en esta decisión de enviarlo a prisión fue que el hombre declaró que apuñaló al trabajador con un destornillador, pero la declaración se contrapone con la autopsia que detectó el uso de un arma blanca que aún no pudo ser hallada. Otro asunto internacional, otra vez miramos hacia Medio Oriente, digamos. Estados Unidos está presionando a Israel para que acceda a un alto el fuego con Hezbollah. Esto nos lleva o dirige la atención en Líbano puntualmente, o hacia Líbano. Sí, la creciente presión que está ejerciendo el gobierno de Donald Trump sobre el israelí parece estar surtiendo efecto, ya que diversas fuentes informativas ven cercana una tregua en los combates que sostienen desde hace más de un mes las fuerzas israelíes con la milicia chiita libanesa proiraní Hezbollah. Entrada la noche de este miércoles, el gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaba reunido para discutir un alto el fuego temporal en Líbano, posibilidad que no es la deseada por el ejecutivo israelí, pero sí por el presidente estadounidense Donald Trump, Mari. En la mañana de este jueves, The Times of Israel informó que Netanyahu dijo que hablará hoy con el presidente del Líbano, Joseph Aoun. Antes de ir a la actualización del estado del tiempo, quiero hacer un repaso por los últimos datos que surgen del conteo de votos en Perú, porque sigue todavía habiendo, para el contexto de extrema paridad, mucho voto por contar, aunque, claro, no resulta tanto en función de lo que normalmente se tiene en cuenta en cualquier elección. El tema es que el contexto hace que eso que falta sea clave, porque se contabilizaron 93% de los votos, o sea, la gran mayoría.
Ayer estábamos en 90 cuando Exacto. dimos la información de mañana. O sea, a eso iba ahora, ¿no? Solo creció un 3% en un día y ya hace 4 de las elecciones. Aunque hubo gente que votó el lunes, hace 3, poner, ¿no? Bueno, viene muy entreverada la cosa. Lo clave es que Keiko Fujimori tiene un 17,1% de los votos y desde ayer está segundo Roberto Sánchez, que tiene 12%, candidato de izquierda, asociado al expresidente Pedro Castillo, que está aventajando por poco a López Aliaga, ultraderechista, que cayó al tercer lugar con 11,9. Con 11,9. Pasamos al tiempo. Ya mismo, porque son las 10 horas con 5 minutos. Ahora. Vamos a ver qué dice Inumet en términos de temperatura. En este momento tenemos 20 grados con 1/10 en Montevideo y área metropolitana. ¿Y qué proyecta el pronóstico? Va a estar nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas hacia la tarde-noche y con una máxima de 23 grados. Hacemos una pausa y venimos con otra entrevista en este programa para hablar de la situación de la criminalidad y de posibilidades o de ideas tendientes a que mejoren determinados indicadores, basándonos en un trabajo con respaldo académico. Ya sabrán más. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Aquí estamos haciendo la segunda hora de la mañana de la diaria, hablando de Manchester. Ya van a entender por qué. Efectivamente, lo que ocurre es que a continuación, en este que es nuestro segundo tramo, digamos, de entrevista, estaremos recibiendo a Nicolás Trachtenberg, que es docente universitario, es uruguayo, está radicado en Manchester porque justamente se desempeña en la universidad de esa localidad de Reino Unido, más precisamente de Inglaterra. Es doctor en criminología y es de aquí que hace bien poco, el martes pasado, participó de una actividad desarrollada en el LATU, porque con su presencia se hizo público un producto en términos de contenido, una publicación titulada ¿Qué funciona para reducir la violencia, el delito y la reincidencia? Una revisión rápida de la evidencia internacional y lecciones para Uruguay. Esto se hizo en el marco del proceso de construcción del Plan Nacional de Seguridad Pública. El informe fue escrito en coautoría con Olga Sánchez de Rivera y con Emiliano Rogido, quien se desempeña justamente en el Ministerio del Interior y más precisamente en lo vinculado al proceso que llevó a la elaboración de este Plan Nacional de Seguridad Pública. Entonces, con Nicolás Trachtenberg hablaremos a continuación
de los contenidos de este documento y también buscaremos conexiones con algunas dificultades de la realidad nacional. Bienvenido, Nicolás. Hola, gracias por la invitación. Hablábamos antes de entrar al aire de que hoy es un día que en Montevideo, y aprovechando esta vista que tenemos podemos hablar un segundito de eso, no extrañas Manchester, por lo menos el aspecto habitual de la ciudad. No, la verdad que no, porque el clima ya es tenebroso. Es muy gris y lluvioso, entonces hoy estoy como si estuviera en casa. Sí, yo estuve ahí, te decía, hace más de 20 años. Y recuerdo, sí, el cielo es algo muy propio de esa zona del mundo, ¿no? El cielo cubierto, la llovizna continua, y cómo eso se complementa con una arquitectura que es espectacular, pero muy gris también, ¿no? Salado, sí. Entonces, el combo es completo. Pero igual, la ciudad está muy buena y los invito a ir porque los mancunianos son muy linda gente. Y ¿Mancunianos? Se le dice mancunianos. El norte de Inglaterra es otro país y son muy amigables, les gusta salir, les gusta la fiesta, o sea, son como unos andaluces de Inglaterra, así que a pesar del clima lo balancean con eso. En esta mesa está también, como habrán visto, Mariana Cianelli, que estuvo poniéndole cabeza a la preparación de esta entrevista. De arranque vamos a mencionar algunas de las cosas que dice el informe. El informe tiene como objetivo este producto, digamos, escrito, ¿no? Este documento presentado. Voy con el título de nuevo. ¿Qué funciona para reducir la violencia, el delito y la reincidencia? Revisión rápida de la evidencia internacional y lecciones para Uruguay. Tiene como objetivo sintetizar la evidencia internacional y regional para identificar qué intervenciones y estrategias son efectivas, promisorias, ineficaces o contraproducentes. Y bueno, una de las cosas que, aparece mencionada es la cuestión de los homicidios, que es un gran problema en Uruguay. Uruguay tiene una tasa de homicidios, lo aportamos nosotros, ¿no? De 10,3% cada 100.000 habitantes. Representa un leve descenso, o representó este número en 2025 respecto al 10,7% registrado en 2024, pero a nivel de América Latina y el Caribe se encuentra en un rango intermedio alto, ¿no? Hubo 371 homicidios en el año 2025, 3,1% menos que en el año anterior. En el caso, Nicolás, de los homicidios, el documento en el que trabajaste en coautoría señala que como medida se podría identificar los grupos y territorios de alto riesgo y aplicar la disuasión focalizada más una intervención social. Primera aclaración, ¿qué es la disuasión focalizada? Bueno, creo que lo que se apunta ahí es a tratar de medir muy bien qué tipo de aplicación de policiamiento se hace, tener claro el territorio, tener claro los agentes y tratar de intervenir señalizando claramente qué tipo de niveles de violencia se aceptar y qué niveles de violencia no aceptar. Y en forma más general, quiero mencionar que muchas veces cuando discutimos los esfuerzos policiales que operan en este tipo de territorios, hay ese miedo de hacer pactos o no hacer pactos. Y creo que hay bastante evidencia, más allá de este reporte en la región, de cómo uno puede hacer esfuerzos muy focalizados en territorio, donde si bien uno diga, bueno, somos el Estado, tenemos que reducir el delito, tenemos que enfrentar la violencia, le señaliza a los grupos, aquellos que se involucren en violencia, vamos a ser mucho más severos y mucho más certeros. No significa que no vamos a prevenir el delito y la violencia en general, pero con aquellos que sean particularmente violentos vamos a intervenir. Y es un llamado también a una intervención policial que no sea meramente reactiva, que no apele meramente a la represión, que no opere generalizadamente, que eso es algo que vimos a lo largo de todo el reporte, ¿no? En general, y que se discutió en la presentación, en general, valga la redundancia, las medidas genéricas, generales, tanto progresistas como conservadoras, no funcionan. ¿Qué es un ejemplo de medida genérica? Y bueno, a ver, te voy a poner dos ejemplos que te van a resonar con el speech uruguayo. ¿Uno progresista y otro conservador? Claro, por ejemplo, vamos a resolver los problemas de desigualdad y pobreza, que por desborde va a terminar resolviendo los problemas de crimen y violencia. O acá lo que hay que hacer es ser más firmes, hay que ser más apelar a mayor represión, apelar a mayores costos penales y que vean que haya firmeza y que vean que se acabó el recreo. Son dos tipos de discursos muy genéricos y que en los efectos no te dan soluciones de política y que además no te permiten intervenir específicamente en tipo de delito. Una cosa que uno observa es, no existen balas de plata. Para cada tipo de delito es un problema específico y uno tiene que generar un programa adaptado a ese delito que quiere
generar un mecanismo que genere un efecto. Entonces, si yo quiero resolver un problema de ciberdelito, yo quiero resolver un problema de homicidios, yo quiero resolver un problema de violencia de género, tengo una batería de programas muy diferentes. Incluso dentro de homicidios. Yo quiero resolver un problema, si yo quiero reducir el femicidio o quiero reducir homicidios por disputas entre vecinos o vinculados a mercados ilícitos, los programas van a ser muy diferentes. Y en ese sentido, en el informe se establece, en relación a esto que decís, lo que no funciona en base a evidencia, ¿no? Y se menciona, por ejemplo, los controles policiales masivos o indiscriminados, estrategias de mano dura, flexibilizar la defensa propia, expansión carcelaria como respuesta al delito. Esto parecería mencionar todo lo que se ha hecho en Uruguay hasta ahora en materia de seguridad. ¿Qué análisis haces de lo que se ha venido haciendo en los últimos 20, 30 años en seguridad? A ver, creo que hay que ser justos y creo que lo discutía con algunos colegas de ustedes. Creo que no es justo decir que ahora va a ser la primera vez que se va a usar evidencia. Creo que en el pasado se ha usado evidencia y tenemos ejemplos puntuales a lo largo de distintos gobiernos. Yo qué sé, la policía orientada a problemas fue usada en la época de Bonomi, también en la época de Martinelli. No sé, por ejemplo, el libro blanco del sistema penitenciario es una apuesta interesante que marca muchas cosas que hay que hacer basados en evidencia. El INR implementó por primera vez un programa de ofensores sexuales con terapia cognitiva conductual basado en evidencia de Canadá, España. O sea, no es la primera vez que se usa evidencia. Creo que la primera vez que lo que se intenta hacer es decir, bueno, a ver, no solo miremos casos exitosos, ¿no? Está este programa exitoso en España, vamos a traerlo. Está este caso exitoso en Washington, vamos a traerlo. Lo que se está tratando de hacer es algo que se hace, que es bastante común en el mundo anglosajón, que es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema cuando yo miro una experiencia exitosa en un país? Bueno, es un programa en una ciudad, es muy particular. Entonces yo después lo traigo y capaz que hay muchas diferencias y eso conspira contra eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos o las organizaciones? Bueno, dicen, vamos a sistematizar todos los estudios de alta calidad que haya en este programa. Entonces, juntemos 100 estudios que hayan trabajado el mismo programa, trabajando el mismo problema y veamos qué resultados tuvieron. Y miramos la calidad. Entonces, por ejemplo, imaginemos, violencia doméstica. Tengo un programa para reducir la reincidencia de los agresores domésticos. Hay un tipo de terapia cognitivo-conductual que es de este tipo. Bueno, busco sistemáticamente y encuentro 100 estudios. 50 en Estados Unidos, 30 en España, 20 en Francia y 2 en Brasil. Los junto, los analizo en conjunto. Si puedo, extraigo un valor promedio para ver cuál es el efecto promedio de reducción de reincidencia, que esos son los metaanálisis. Si no, una revisión sistemática y digo en general qué está pasando. Eso es una revisión. Eso es usar revisiones sistemáticas para basar la evidencia. Entonces, en lugar de usar estudios puntuales, usamos efectos promedios o conjunto de estudios y con eso tratamos de informar a los gobiernos o a las organizaciones. En este caso, lo que se hizo es, se juntaron muchas de esas revisiones sistemáticas para informar en las distintas áreas. Y eso se buscó que fuera un insumo para alimentar el plan. Y creo que eso es lo novedoso, pero creo que es importante ser claro en eso porque no es justo decir ahora se usa evidencia y antes no se usa evidencia. Claro. Y un segundo punto, perdón que me extienda, es creo que el otro sentido relevante en que evidencia ahora va a ser usado en un sentido más estricto o fuerte es que el plan, o la idea de... Esto es un mero insumo no vinculante, o sea, el plan toma lo que le interesa de esto, lo que le sirve, lo que las autoridades consideran que es relevante, prioritario, jerarquizado de acuerdo a sus decisiones políticas, más el diálogo social donde se involucraron con todos los actores y les preguntaron los problemas. Pero luego también hay como una apuesta fuerte a que la evidencia y la evaluación atraviese todo el plan. Y eso creo que es súper interesante porque le da armas a todos, armas en un sentido de la palabra, ¿no? Sí, justo íbamos a hablar de eso otro después. Le da herramientas, si quieren. Tengo una capacidad de meter la pata maravillosa. El plano asociativo a veces juega esa mala pasada. Le da herramientas a la ciudadanía, a los periodistas, a la oposición, a todos para ver qué estamos haciendo, si está funcionando o no está funcionando. Porque ese es el mayor drama de Uruguay, ¿eh? No es que hacemos cosas que no funcionan. No sabemos siquiera si funcionan. No las medimos. Porque no las medimos, exactamente. Y yo en el evento conté una historia que me parece sintomática de eso. Es hace menos de 10 años, gracias a que estaba una
una directora de INR que es una crack, que es muy carismática y que es muy trabajadora y que es un lujo para Uruguay, como es Ana Juanche, y que había 2 expertos españoles, se trajo un programa, una terapia cognitiva conductual de tratamiento de funciones sexuales, que había sido que digamos, había evidencia en Canadá, después se había trasladado a España, entonces se trasladó la experiencia ya con la adaptación cultural de España, o sea, ni siquiera fue directamente de Canadá, con todas las posibilidades, era un programa muy bueno. Para tratamiento de ofensores sexuales. Ofensores sexuales, para reducir la reincidencia de ofensores sexuales en prisión. Y ese programa se aplicó, ¿y saben lo que pasó con ese programa? No. Se aplicó durante tuvo varios años que se aplicó y hoy en día está discontinuado. ¿Y saben por qué lo discontinuamos? Porque faltó recursos, porque faltó personal y lo más increíble de todo, nunca hicimos una evaluación de impacto. Claro. Nunca tuvimos la capacidad como país institucionalmente para apoyar al INR para que hubiera una evaluación de impacto para saber si eso funciona o no funciona. Ya que mencionaste cárceles, ¿no? Sí. Tenemos que hablar de cárceles o queremos hablar también de la presencia de las armas en la sociedad. Yo quiero hacer un último comentario con respecto a homicidios, que formaba parte del capítulo inicial, digamos, de lo que teníamos previsto abordar contigo. Capaz que un poco lo bordeaste, pero para ser más específico. En ese número que yo mencionaba al comienzo de reducción de homicidios en Uruguay en la comparación 2024-2025, identificás, o sea, esa reducción y en ese periodo comparado, ¿da pie para sacar alguna conclusión con respecto a aquello que se pueda haber hecho, que haya incidido, o es muy temprano aún? No, y quiero ser tajante con esto, y quiero, porque creo que esto es un aprendizaje que tenemos que tener. Perdón. Algo que hay que discutir en la esfera pública porque es algo que veo notoriamente. Nosotros cuando estamos usando experiencias internacionales exitosas o revisiones sistemáticas, estamos tratando de ser rigurosos, estamos tratando de usar evidencia, ¿no? ¿Qué significa usar evidencia? Significa que si hay un programa de reducción de homicidios en Bogotá, ponele, y es un experimento donde tienen barrios con grupo de tratamiento, barrios con grupo de control, los aleatorizan, hacen el programa en unos barrios, en otros no, lo siguen a lo largo del tiempo, lo monitorean, lo miden y ven diferencias, dicen, bueno, razonablemente, como tenemos un diseño muy riguroso, podemos decir que este programa tiene este efecto de esta reducción. Ahora imaginen que yo tomo otro estudio donde agarro un programa, aplico un programa cada 40 semanas. A lo largo de 40 semanas aplico el programa y a los 6 meses veo que hay reducción de delitos. Yo no tengo ni idea, pero no tengo ni la más pálida idea si ese programa generó ese efecto o no. ¿Por qué? Porque simplemente apliqué el programa y yo no sé qué podría haber pasado en el contrafáctico donde no hubiera aplicado ese programa. Capaz que los delitos bajaban igual, por 1000 otras cosas. Entonces, salvo que yo tenga un diseño súper riguroso, no puedo afirmar el efecto, el vínculo causal entre el programa y el efecto. Entonces, cuando yo empiezo a implementar un programa a nivel nacional y a los 3 meses, a los 4 meses, aumenta el delito, disminuye el delito, no puedo decir nada. No tengo ni la más pálida idea, ni a favor ni en contra. Entonces, creo que es muy importante para este plan y para lo que venga que seamos muy cuidadosos a la hora de estar alegrándonos o enojándonos o echándole en cara a unos o a otros porque las tasas se mueven. Porque no es posible conectarlo con lo que se está haciendo. Entonces, me parece que lo que va a ser importante a partir de ahora es decir, bueno, este gobierno está planteando este plan, brillante. En 5 años las tasas ojalá disminuyan porque es lo que todos queremos, pero eso no va a ser la medida del éxito del plan. Con eso no vamos a poder decirle al plan si funcionó o funcionó. Lo que tengo que decir al plan es, a ver, muéstreme dónde lo aplicó. Violencia doméstica. Aplicó este programa de tratamiento piloto con 100 ofensores. Muéstreme que estos 100 ofensores reincidieron menos que el grupo de control y ahora extiéndamelo, generalícemelo a toda la población y escálelo. Barrios. Hicimos este piloto en estos 5 barrios de la periferia con estos grupos de control. ¿Funcionó? Escálemelo. Y de esa manera. Porque si queremos decir que el plan tiene efecto en las tasas globales de delitos de Uruguay, tenemos que primero darle tiempo para que ocurra, medir muy bien que lo estamos implementando, que es otra parte importante del reporte. No solo traer cosas que están buenas, sino cómo las aterrizamos, que ahí se juega todo el partido. Y tener países para controlar. Entonces habría que, no sé, con algún economista pensar un diseño bien sofisticado, cuasi experimental y decir, bueno, sigo la ciudad de Montevideo durante 4 años que está operando el plan y agarro, no sé, otras muchas ciudades y hago un diseño de control, algún control sintético o alguna cosa que un economista inspirado podría hacer y ahí podemos decirlo. Pero si no,
cada vez que ustedes oigan, que tengan un entrevistado de un lado o del otro, que les diga algo así, le digan, hey, no, eso no se puede. Y pasando a otro tema que aborda el informe y que es una de las problemáticas que el gobierno busca atacar y que está dentro del Plan Nacional de Seguridad, el control de armas de fuego. Hay un informe titulado sobre armas de fuego y municiones en Uruguay, datos, incluido en el plan, que muestran que el año pasado en Uruguay hay 617.000 armas de fuego registradas, cifra que excluye aquellas armas de fuego registradas por fuerzas policiales y militares y supone una arma legal cada 5,7, cada 6 personas, lo que hace que Uruguay sea el país de América del Sur con mayor cantidad de armas por cada 100.000 civiles, lo que prácticamente duplica al segundo, que es Venezuela. Entonces, en ese escenario y yendo un poco al informe, dentro de los distintos análisis que hacían, por ejemplo, marcaban como prometedor, con ciertos cuidados, la prohibición de las armas o prohibiciones específicas, analizando lo que sucede en algunas partes de Estados Unidos y de Australia. ¿Podría aplicarse en Uruguay una medida de ese tipo? ¿Qué están pensando? Porque sé que en parte el informe lo que busca es después la implementación, cómo se daría en Uruguay. Bueno, hablar de ese punto en particular. A ver, tema de armas es un tema bastante complejo. Creo que en Uruguay tenemos a alguien que sabe muchísimo de armas, como Diego Sanjurjo, que trabajó, creo, en su tesis de doctorado y ha trabajado en este tema y este tema en América Latina. Creo que digamos, las medidas que se proponen ahí de armas pueden tener cierto resultado, pero una de las cosas que marca el reporte es que muchas de estas medidas aisladas no funcionan, y eso es muy importante. Y después también está el desafío de la implementación, ¿no? O sea, cómo lo implementamos de manera que funcione y que sea ajustado. Por eso lo que te mencionaba anteriormente, muchas veces el diablo, es como dicen los americanos, el diablo está en los detalles. Nosotros el reporte lo dividimos entre conjunto de medidas de cosas que pueden ser promisorias, que funcionan contraproducentes, entre ellas esto que mencionan de armas, y después en la parte de cómo lo implementamos. Entonces, si la implementación de estos controles, de esta fiscalización, no va atado a que no se haga en forma aislada, a que no haya buen laburo interagencial, a que no haya un buen sistema de monitoreo de información y que esté bien actualizado, esto no va a funcionar. No va a lograr generar efecto. Y después hay un punto adicional que creo que es algo que los académicos y los tomadores de decisiones y los políticos tomamos en cuenta, que es como el síndrome del consultor de Manchester o del consultor de Parque Rodó. Creo que muchas veces damos opiniones sin tener lo que se llama skin in the game, sin tener piel en juego. Entonces, a ver, yo puedo agarrar y mostrar las experiencias de Australia, de Estados Unidos y los metaanálisis sistémicamente creíbles y decir, che, miren, si hacemos una mayor fiscalización, mayores controles, una cosa más estricta con tema de armas, con estas medidas, en promedio los resultados son positivos, ¿no? O sea, se reduce el delito, se reduce la violencia, se disminuye la letalidad de la violencia. Y uno puede decir, está, barro, perfecto. Ahora, yo recomiendo eso, y eso es una cosa que en el mediano y largo plazo puede operar. Ahora, yo lo recomiendo desde la comodidad de mi casa en Manchester, o de mi casita en Parque Rodó, o de mi casita en el mundo ordenadito y no con tanta violencia. Donde hay bajos niveles de homicidios, por ejemplo. Exacto. Donde además yo tengo la capacidad de protegerme usando alarmas, rejas, vigilancia, porteros, lo que sea. ¿Qué le pasa al tipo que está en 40 semanas? Porque al tipo ese, el tipo dice, bueno, está bien. Entiendo que científicamente esto en el mediano y largo plazo es positivo. Ahora yo estoy en un barrio que es una zona de guerra y me sacás la única herramienta que tengo para que me protege a mis hijos de lo externo. De vuelta, esto no es un llamado a apelar a políticas riesgosas porque está probado que las armas son un problema y hay que lograr enfrentarlo y neutralizarlo, pero sí es un llamado a decir, ojo cómo implementamos estas cosas, cuál es el timing y ponernos en el lugar de las poblaciones que están en mayor necesidad, porque si nosotros implementamos esa política sin asegurarle condiciones de seguridad a esa persona en ese barrio, lo que va a pasar es que esa política va a perder legitimidad. La persona no se va a sentir involucrada por el gobierno y va a sentirse desprotegida y va a abrirse esa política, va a no tener adherencia, va a desafiliarse a esa política. Y eso es un desafío de implementación súper importante.
Entonces, tan importante como el tipo de medidas específicas vinculadas con las armas que hayan sido exitosas en Australia, en Canadá y en algunos estados norteamericanos, es cómo las implementamos tomando en cuenta estas cosas. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, ahora el Ministerio, dentro del plan, está por presentar un proyecto de ley que aumenta las penas por porte ilegal. Quería saber también eso, el aumento de penas por porte ilegal, ¿cómo impacta después en la tenencia de armas o no tenencia de armas ilegales? A ver, no recuerdo en este momento si nosotros, si en algunas revisiones sistemáticas incluía específicamente el elevar las penas por porte de arma ilegal. Lo que sí te puedo decir es, en términos más generales, es que cualquier ley que establezcas que aumente costos no tiene ningún valor salvo que ese costo sea real. Entonces, si yo elevo las penas por el porte de armas y luego no tengo un buen aparato fiscalizador donde aquellos que porten armas ilegales sean rápidamente detectados, arrestados con celeridad, juzgados con celeridad, o sea, si todo el sistema de justicia no funciona muy rápidamente, nada, es un canto a la hinchada. Entonces, cuando uno está apostando a medidas que tratan de disuadir a los ofensores, como es este caso, hay que tomar en cuenta que no todo es evaluación racional, pero la parte que es evaluación racional se asocia mucho más con la celeridad y la certeza con la severidad. Si vos tenés una pena muy severa, si vos ponés pena de muerte para porte ilegal de armas y los ofensores saben que la probabilidad de ser detectado y agarrado es nula, eso no pincha, no juega, no afecta a la realidad. El arma va a seguir estando en sus manos. Totalmente. Entonces, uno siempre piensa en severidad de las penas, certeza que te agarren y rapidez. Estas dos son las que operan mucho más. ¿Y por qué? Porque son las que llevan el dinero, los recursos, el presupuesto para que funcionen. Porque aumentar una pena, bueno, hay que movernos parlamentarios, hacer un cambio de código, pero es relativamente barato con respecto a lo otro. El trabajo también hace foco en cárceles. Me parece que un eslabón fundamental en esta cadena, no podemos cerrar la entrevista sin abordarlo. Otra vez, datos uruguayos, en este caso los que proveyó el ex comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, en el informe anual sobre la situación del sistema carcelario 2024. El cierre de ese año marcó 16.624 personas presas. Hoy ya sabemos que Uruguay está en el entorno de las 17.000 y se proyecta que al final del periodo serán más o menos 20.000. Según el número 2024, 456 personas por cada 100.000 habitantes justamente están presas. Y digamos, ¿no? debemos estar primeros en América Latina y en el top 10 estamos en América Latina el primero es El Salvador y Uruguay, bueno Salvador, atrás, con el modelo Bukele, que es un capítulo en sí mismo, ¿no? Aparte. Entonces, el trabajo puntualmente, ¿no? En este eje, el carcelario, ¿qué elementos básicos plantea? Bueno, a ver, ahí hay creo que también, de vuelta, perdón que haga tanto énfasis en la parte de implementación, pero siempre lo trato de traer porque creo que el gran mensaje del reporte que hicimos con Olga es importante qué está bueno, está funcionando y sobre todo cómo lo aplicamos. Si esto falla, no importa cuán bueno sea lo otro, no va a servir para nada. En el capítulo carcelario, una de las lecciones de implementación a través de todas las políticas, pero en particular en el carcelario, es la importancia de hacer foco. La importancia de no gastar dinero y recursos públicos en personas de bajo riesgo. Porque no precisan el cambio y porque nuestro cambio no hace ningún efecto o hace un efecto muy débil. Entonces, creo que en Uruguay tenemos el problema de que castigamos en forma masiva y poco afinada. Entonces, algo que el reporte muestra es que las alternativas a prisión para casos de bajo riesgo, como sustitutos de penas cortas, funcionan muy bien. Logran niveles de reducción de reincidencia tan buenos o mejores y son mucho más baratos. Y aparte consiguen el beneficio adicional de que en cárceles como las nuestras, ojalá mejoren, pero mientras están como están, no es solo que lo estoy llevando a un sistema totalmente saturado, totalmente degradado, donde los derechos humanos están en jaque, donde hay grupos de delito organizado, donde o sea, en forma cara lo estoy transformando
dándole un doctorado en criminología. Sí, eso el informe. Perdón, en criminología no, en crimen. El informe de Petit lo dice, hay un porcentaje muy alto de personas que sufren tratos inhumanos, degradantes. Eso se repite informe a informe. Tratos degradantes, violencia que sufras de otros presos, o sea, de forma directa, y aparte que te empezás a involucrar con actores del mundo del delito más organizado, incluso vinculados al narcotráfico. Entonces, las alternativas a prisión constituyen un elemento central, por supuesto, y creo que también acá está bueno hacer un esfuerzo en entender a los ciudadanos. Creo que los políticos, y sobre todo los políticos más conservadores, tienen como un terror de que los ciudadanos están en contra de las penas alternativas y que son más punitivos y quieren meterse en prisión. Algo de eso puede haber. Yo, cuando he estudiado actitudes punitivas en Uruguay, la gente es menos punitiva de lo que uno cree. La investigación internacional muestra también eso. La investigación internacional lo que muestra es que la gente... Tenés tu sector de gente que le gusta castigar, pero en general la gente no es que le gusta castigar por castigar, quiere hacer cosas que funcionen. Y yo, esto no es evidencia empírica, esto es mi intuición, yo creo que lo que pasa en Uruguay es que mucha gente, irrazonablemente, ve la privación de libertad como la única forma de que la persona no quede impune. Porque si alguien comete un delito, lo que el ciudadano, doña María, piensa es, che, esta persona cometió un delito. Quiero que no se impune. Si lo mandan las penas alternativas, es como una cosa tan escasa de presupuesto, con tan poco personal, tan poco armada, tan poco articulada, que no es una pena, es simplemente, bueno... Se percibe como un saludo a la bandera, ¿no? Se percibe como un saludo a la bandera, y en los hechos es un saludo a la bandera. Comparado con las penas alternativas en otras partes donde te están controlando mucho más eficientemente, te están obligando a hacer terapia, tenés que ir a ver el comisario, tenés que ir a la comisaría, si fallás, inmediatamente el sistema reacciona. Entonces, es súper importante el tema de lograr generar un sistema de penas alternativas que convenza a la ciudadanía y decirle, no, mirá, a vos te preocupa la impunidad, a nosotros también. No queremos que la gente se impune, no queremos sobrecastigar, pero tampoco queremos dejar a la gente sin castigo. Y entonces los vamos a castigar. Y lo otro que me parece también importante con respecto a las alternativas a prisión es el tema de cómo gestionamos los incumplimientos. Un efecto perverso que se vio en muchas partes de Estados Unidos es que muchas veces cuando una persona está haciendo alguna medida fuera de prisión, cuando hace alguna violación técnica, cuando incumple alguna cosa, si somos como muy poco proporcionales y rápidamente lo castigamos y lo traemos de vuelta a la prisión, lo terminamos de empeorar, aumenta la residencia, es más caro. En cambio, si logramos gestionarlo de una manera en la cual progresivamente le vamos generando sanciones, pero que no involucren inmediatamente volver a prisión, podemos recuperar el caso y muchos de estos casos terminan no reincidiendo. Entonces también es bastante importante cómo gestionamos las alternativas. Y después en prisión hay que hacer una batería de programas de tratamiento para distintos tipos de problemas, para delincuentes violentos, para ofensores sexuales, para ofensores domésticos, con terapias cognitivas que combinen. Por ejemplo, el problema de consumo es un tema muy importante y en muchos programas de violencia de género se observa que si no se combina con consumo, el programa no termina de funcionar. Y ahí estamos en el debe. Tuvimos esta experiencia de terapia cognitiva conductual para ofensores sexuales. Creo que hay alguna más, pero tenemos que aplicarlos en forma mucho más sistemática y evaluada. Nicolás Trachtenberg, criminólogo, muchas gracias por tu visita. La verdad es que nos quedamos cortos de tiempo. Tenemos otro contenido muy interesante que ya les mencionaré, previsto para nuestro último bloque, porque el trabajo que hiciste habla de otras cuestiones. Sí, hablamos en nuestro primer bloque, por un caso puntual de aquí, de crimen organizado. Bueno, eso está presente también, así que nos encantaría más adelante poder hablar contigo de nuevo. Y muchas gracias por la visita. Estás en Uruguay circunstancialmente y aprovechaste para pasar por acá, así que gracias por eso. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mari, por estar en la mesa. Sí, ahora entra Facundo Franco. Exactamente, viene Facundo Franco. Yo quiero decirles que viene a desarrollar. Dice el titular de una nota escrita por Facundo hace poco: el periplo de un niño afrodescendiente al que la justicia le impuso medidas cautelares a sus 8 años. Otra vez, punitivismo, judicialización de un caso no ya de abuso sexual, sino de una actitud sexualizada en el marco de un aula entre niños y niñas de 8 años. Terminó en lo que podríamos también titular como la crónica de un desatino, con un niño con su trayectoria escolar severamente afectada, con desarraigo, con su familia perjudicada en términos económicos,
también con el componente del racismo. Por eso el titular de la nota, ¿no? Un niño afrodescendiente sufrió todo eso, esto interpela al sistema de justicia, también a las respuestas del propio sistema educativo, lo trabajó Facundo, lo firmó, ya está publicado en La Diaria y lo va a desarrollar. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Aquí estamos haciendo el último bloque de la mañana de La Diaria. Ya está en la mesa el editor de educación de La Diaria, Facundo Franco, que vendrá a desarrollar una nota publicada hace bien poco, titulada El periplo de un niño afrodescendiente al que la justicia le impuso medidas cautelares a sus 8 años. Y yo agrego, después de haber leído la nota, y le provocó a él y a su familia un daño ojalá reparable, ¿no? Y llego hasta ahí y te escucho, Facu. ¿Cómo andás? Bien, sí, hoy traemos un tema bastante duro, digamos, una historia. Aclarar primero que yo también voy a contar la hora y la nota está escrita para reservar la identidad tanto del niño como de su familia y sin dar detalles que obviamente los tengo sobre el contexto barrial y demás, sobre todo con un objetivo de que ahora el niño está yendo a otra escuela, digamos, en otro barrio, para que no vuelva a vivir algún proceso parecido al menos al que le tocó vivir en ese año 2022, que fue cuando se da esa sentencia de la jueza Julia Starico, planteando, entre otras cosas, medidas cautelares para el niño, que en ese momento tenía 8 años. Hay que recordar que el proceso penal uruguayo, digamos, prohíbe la imputación de menores de 13 años, ¿no? Que además a los 13 pueden ser procesados o atendidos por la justicia justamente de menores, ¿no? Entonces, es un caso que a todo el mundo que cuando uno lo cuenta por primera vez, siempre la primera cara es de sorpresa, ¿no? De cómo un niño con 8 años, de 8 años con medidas cautelares, ¿no? Sería interesante, Facu, también describir brevemente, porque el centro es todo lo que pasó después, pero para entender el origen, ¿qué fue lo que pasó en esa aula, en una escuela pública uruguaya, que determinó que se llegara a ese escenario de la justicia determinando lo que determinó? Sí, yo ahí me preocupé especialmente por reconstruirlo, porque claro, cuando uno dice abuso sexual en una escuela, se imagina algo de lo que todo nos viene a la cabeza cuando hablamos de abuso sexual, ¿no? Bueno, lo que pasó en este caso es una conducta que desde el centro educativo y desde primaria se definió como una conducta sexualizada, pero no como abuso sexual.
Ahí, bueno, es una escuela de tiempo completo. En la escuela de tiempo completo hay una hora de juego que a veces no siempre coincide con la del recreo. Está todo el grupo, digamos, de los niños en otro espacio de la escuela. Vuelve un grupo de niños chicos reducido, de 4 niños, 3 niños varones y una niña, al salón de clases. Y cuando la maestra vuelve, digamos, a buscarlos, ve que hay uno de los niños, que es el niño que termina siendo denunciado, que estaba haciendo, por decirlo de alguna manera, movimientos pélvicos detrás de la niña. Y bueno, y de acuerdo, después lo que surge del expediente judicial, el niño, bueno, relató que un poco antes había intentado darle un beso a la niña porque él entendía que era su novia, ¿no? Creía, bueno, esa cosa que pasa, esta cuestión de los noviazgos, los no noviazgos, es una edad, digamos, en donde a veces, bueno, hay que empezar a marcar ciertos límites, lo cual está muy bien, pero, bueno, una cosa es eso y otra cosa es terminar en un proceso judicial siendo juzgado como un adulto, ¿no? Entre las medidas cautelares, lo que se planteó es la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del niño, de la niña. Y bueno, eso determinó que obviamente el niño tuviera que dejar de ir a su escuela, ¿no? Primera gran consecuencia. Exactamente. Yo traía un audio de la entonces inspectora departamental de primaria, Ana Sosa, que fue, bueno, una persona que dentro del sistema educativo siguió mucho el tema y bueno, podemos escucharlo porque resume de alguna manera un poco ese primer acercamiento al tema y todo lo que pasó ahí a nivel judicial. Ana Sosa, la oímos. Como psicóloga, te puedo decir, los niños despiertan ciertos estímulos porque es normal en el desarrollo, ¿verdad? Pero él también. O sea, que estaban en igualdad de condiciones. ¿Tá? Pero yo sentí que estaban como aliados más a la familia de la niña, que a él lo dejaron desamparado y con un rótulo que no corresponde a un niño, ¿no? Porque un abusador sexual es una persona mayor de edad. En los adolescentes, algunos a veces catalogan de abuso porque, bueno, ya son más grandes. Pero en niños tan pequeños son conductas abusivas, porque transgreden o pasan un límite que, como yo te digo, vos tenés un hijo y de repente, yo qué sé, pasan esas cosas, los juegos sexuales infantiles, pero en realidad no son abusadores. Claro. ¿No? Eso para mí realmente fue terrible, fue lo más terrible. Claro. Además de la medida perimetral. A esta situación que describía la entonces inspectora departamental de primaria, que además, por lo que entendí, también es psicóloga. Exactamente. Entonces le agregaba esa visión. Y a todas las consecuencias formales, hasta económicas sobre la familia, hay que agregarle un problema social que se dio en torno a ese centro educativo y particularmente en ese barrio y contra ese niño que también hace a la discusión, que es terrible. Contanos. Sí, bueno, después de ese episodio, digamos, que se dio en el aula, ese fue un viernes de marzo de 2022, a la niña va a buscarla una figura que también es un poco extraña, que es su abuelo del corazón. Es una figura una persona de más de 60 años, en este caso, que convivía con la madre de la niña y con la niña. Y bueno, no era su abuelo biológico, pero se hacía las veces, digamos, de abuelo, aunque también convivía con la madre. Es una figura que, bueno, que no estaba como del todo clara. Y desde la escuela le dicen a esa persona que, bueno, al día siguiente, que era el lunes, digamos, que hubiera clase, tenía que ir la madre de la niña. Bueno, a partir de ahí empiezan a darse una serie de conversaciones en la escuela. Ahí se activa lo que es el dispositivo de escuelas disfrutables para atender, bueno, este tipo de emergentes en este caso en las escuelas primarias. Bueno, la cuestión es que empieza a darse también la situación, que es una de las cosas que termina explicando en buena medida la determinación que toma la jueza, de que la niña quiere dejar de ir a la escuela. De hecho, eso se ve en el registro de asistencias, que empieza a tener una asistencia mucho más intermitente. Bueno, por un poco por miedo a esa situación. A su vez, las familias empezaron a tener entredichos en el barrio porque vivían muy cerca. Esto también apunta a esto de la prohibición de acercamiento a 300 metros. Empezó a ser un problema no solo para que el niño asistiera al centro educativo, sino también para la vida en el barrio, desde ir al súper,
El niño tuvo que dejar también de ir a su cuadro de baby fútbol. No solo el niño, sino también su hermano mayor, de 2 años más grande, que iban a la misma escuela. Se van sumando afectaciones y problemas, ¿no? Exactamente. El niño estuvo y su hermano estuvieron un mes sin ir a la escuela. Ahí Ana Sosa, desde primaria, consiguió una computadora, digamos, para darle al niño y que mantuviera por lo menos un vínculo virtual con su maestra. Fue muy difícil de sostener porque, bueno, estaba la familia, la maestra y, bueno, y algunos apoyos muy puntuales que no fueron suficientes. La cuestión es que la madre de la niña, no conforme con todo lo que estaba sucediendo, empezó a escrachar al niño. Hubo un escrache en la propia escuela con carteles y pancartas diciendo que era un abusador, que es el rótulo que le quedó y que ahora su familia y algunas organizaciones que están apoyando al niño quieren borrar. Y además también a través de redes sociales con la cara del niño, ¿no? Un niño afrodescendiente y bueno, un niño de 8 años, ¿no? O sea, de vuelta. Es como Ana Sosa me decía, bueno, cuando yo lo vi, que le fui a entregar la computadora, me quería morir, porque, claro, ves un niño de 8 años. Cuando te relatan todo este caso, te imaginás una persona más grande, ¿no? Entonces, el hecho de verlo, yo también tuve la posibilidad de conocerlo, ahora ya un poco más grande, y bueno, realmente es difícil de procesar, ¿no? Más que haya vivido todo ese escrache también a nivel social, a nivel barrial, que le valió a veces acusaciones de violador de parte de pares en el barrio. De esa manera se hizo muy difícil la vida en el barrio. Lo cambiaron de escuela el niño. Otra consecuencia. Otra consecuencia. Además, ahí no fue muy bien integrado en esa otra escuela, que primero le quedaba lejos a la familia. La madre del niño es trabajadora doméstica. Ella trabajaba en 2 casas en Carrasco de forma más fija y pues otras changas, digamos, también en la zona. Toda esta situación hizo que el niño, una de las consecuencias más directas y terribles que tuvo, es que empezó a tener pánico de vincularse con niñas, ¿no? Que no eran de su entorno familiar y con mujeres. Entonces él solo podía quedarse en la escuela con su madre, ¿no? Eso implicó para la madre tener que dejar de ir a trabajar algunos días. Uno de sus trabajos le aguantó y bueno, entendió la situación. Otro de los trabajos no, y perdió ese trabajo. Y bueno, y entre medio, toda una dinámica familiar que se vio, interrumpida de un momento para el otro. Ya sobre fines de 2022, en fines de 2022 cesan las medidas cautelares porque ya no había ese riesgo de acercamiento, digamos, entre los niños de 8 años. 6 meses después del hecho, que fue en marzo, estoy redondeando, pero sí, se fue medio año en todo eso, ¿no? Sí, y bueno, y entre medio de eso todo el proceso judicial, ¿no? A la familia, digamos, porque una cosa importante es que, claro, cuando la justicia impone medidas cautelares y esas medidas cautelares no se cumplen o se incumplen, la persona termina presa, ¿no? O puede tener esa consecuencia. En este caso no se puede meter preso a un niño de 8 años, entonces la responsabilidad de cumplimiento de las medidas cautelares era sobre sus padres, sobre su madre y sobre su padre, que tuvieron que conseguirse un abogado, no les asignan a ellos abogado de oficio inmediatamente. Tienen que salir a contratar. La familia no tenía ningún conocimiento de sus derechos a nivel judicial, ¿no? Sale a contratar a un estudio de abogado de forma privada que le cobran 65.000 pesos a una familia que tenía, no era que tuviera necesariamente dificultades económicas, pero que llegaba con lo justo y a veces un poco menos a fin de mes y bueno, trabajando mucho. Simplemente por ir a 2 audiencias y recién después es que le asignan un abogado de oficio. Una de las cuestiones como que después el Poder Judicial cuando analizó el caso tuvo en cuenta es que, claro, que no se había pedido, no se había recurrido a esta sentencia originalmente. Bueno, imaginemos si la familia ni siquiera sabía que tenía derecho a un abogado de oficio en tiempo más temprano el que lo tuvo, cómo iba además con todo eso que estaba viviendo, no estarse preocupando por recurrir judicialmente las medidas cautelares. Estamos ya muy cerca del final. Yo quiero que menciones 2 elementos fundamentales de esta historia y de la nota. Uno es el rol de la Organización Social Salvador, ya que estabas entrando a hablar de las dificultades que hay en el acceso a la justicia y al pleno conocimiento de los derechos para que una familia en esta situación pueda defenderse y en este caso defender el interés de un niño de la mejor manera. Y lo otro que te quiero preguntar es qué dijo la Suprema Corte de Justicia a partir de una intervención, en este caso, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Sí, bueno, la Organización Social Salvador, ahí estuve hablando con Orlando Rivero, que desde fines de 2022
se tomaron conocimiento del caso y lo vieron además, vieron claramente una beta, digamos, de discriminación o de perfilamiento racial, por lo menos como ellos lo llaman en el planteo de la Institución de Derechos Humanos, principalmente porque había en el episodio, digamos, del supuesto abuso, había otros 2 niños también implicados en el aula que no son afrodescendientes y la justicia excluyó, ¿no? Si nos rigiéramos por la justicia de adultos, podrían llegar a ser lo que se consideran cómplices, ¿no? Claro. De una determinada situación y sin embargo la actuación judicial los excluyó directamente y ahí es donde se entra el perfilamiento racial del caso, además de toda otra serie de vericuetos que la nota relata también de problemas en el acceso a la justicia. Y bueno, la organización Salvador acompañó a la familia económicamente, con asesoramiento. Es el sistema educativo el que deriva a la familia a la organización. Y bueno, desde ahí empiezan a tratar de generar un proceso, hablando con múltiples instituciones públicas y con muy poca respuesta de las instituciones. Por ejemplo, INAU les dio apenas algunos tickets de alimentación y poca cosa más, tratando de, un doble objetivo, ¿no? De reparar un poco todo el daño causado, aunque resulta muy difícil ya a esta altura, y que no se vuelva a repetir un caso como este, y por eso el planteo de la Institución de Derechos Humanos. En ese contexto es que la Suprema Corte de Justicia remite un informe, digamos, en el que no analiza el fondo del asunto, es decir, si a un niño de 8 años se le pueden imponer medidas cautelares, pero sí analiza un poco cómo fue el proceso en términos de los distintos pasos que se fueron dando y no encontró ninguna irregularidad en una sentencia además que fue por 4 votos a 1, o sea, no fue por unanimidad. Hay una respuesta después de la organización a ese informe de la Corte, en donde se sigue insistiendo en la necesidad de entender que hay un perfilamiento racial, una adultificación además del niño, o sea, que el niño es tratado como adulto, y justamente en la colectividad afrodescendiente esto de la adultificación es justamente un mecanismo que en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, ha operado a nivel judicial para ejercer violencia y discriminación hacia ese colectivo social. Entonces, es uno de los temas. Se habla también de animalización, porque en una parte, digamos, del proceso judicial se acusa al niño de entrar a la escuela saltando los muros y los alambres de púa, una cosa que era medio inverosímil para la complexión física en ese momento. Y hay una serie de irregularidades y que un poco la abogada de la Clínica de Litigio Estratégico de Facultad de Derecho que tomó el caso, Mariana da Silva, me decía que era un caso muy, muy extraño realmente. Que habían habido como se declaró también en un momento reservado el expediente y solo se podía leer en el despacho, no se podía fotografiar ni sacar copias. Un proceso, un tanto increíble y que tuvo esa repercusión y efecto bien claro de que a una familia le arruinaron la vida, más allá de que no está bien de tener en cuenta la vulneración de derechos de la niña en este caso, que nadie la discute, pero se dejó totalmente de lado los derechos de un niño de 8 años que hoy además está en sexto de escuela y no sabe leer ni escribir. Terrible. Porque, la reinserción o la vuelta al sistema educativo en todo este contexto ha sido extremadamente compleja, más allá de que tuvo apoyos y cuestiones para revertir esto. Y vos comentas en la nota, aparte, todos los temores que tiene esa madre con respecto al futuro de su hijo, producto de estas dificultades en las que está envuelto desde hace 4 años, producto de una situación muy mal manejada. Simplemente sintetizo una de las opiniones que han llegado de la audiencia de Hilda, que dice que falló el sistema educativo. Estas cosas se conversan con los niños y las niñas y luego con la familia se amerita. Es uno de los muchos problemas que tenemos. Todo se judicializa, las redes no colaboran, dice el mensaje, y por supuesto que cuestiona esta aplicación de la medida cautelar que está en el comienzo de un proceso que ahora ha derivado hasta el presente, y la nota tuya también lo establece. Gracias, Facu, por esto. No, por favor. Nosotros estamos llegando al final de un programa cuando son casi las 11 de la mañana. Ya se prepara Sofi Romano para arrancar la segunda mañana. Como siempre, los dejaremos con música, porque en esta jornada que no tiene lluvia en este momento en Montevideo, sí hubo lluvia más temprano, y entonces en la discusión acerca de qué canción elegir para la despedida, nos vino a la mente una canción preciosa
que forma parte de la banda sonora, del cierre en realidad de esa gran película premiada recientemente, Valor Sentimental. Y bueno, justamente con Cannock Chase, que es el nombre de esa canción, que remite a una zona rural ubicada en Inglaterra, en las proximidades de Manchester, ciudad que estuvo hoy presente en una entrevista que hicimos más temprano, canción que es de la autoría de una persona que voy a mencionarles, Claudius Afobali Cifre, un cantante, compositor y músico, además de poeta británico. Es que, como hace la letra referencia a lo lindo que es contemplar la lluvia, nos despedimos dejándoles la invitación de siempre para que mañana a las 9 de la mañana estén otra vez con La Mañana de la Diaria. Que pasen bien.